Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 1 de diciembre. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿cuántos alumnos somos? Tom nos pregunta que cuántos alumnos de quinto grado hay en todo el país y cómo podríamos saberlo. En esta imagen tenemos datos oficiales. Tom tiene la siguiente pregunta. En la Ciudad de México señala que hay 142.417 alumnos, pero yo creo que somos más de 142. Vamos a hacer acertijos, los que contesten bien van a ir ganando joyas. Y ganará el que tenga más de ellas. Observa la tabla cuidadosamente y díganme cuál es la unidad de medida. La unidad de medida son 1000 alumnos, debajo de la tabla lo dice. No recuerdo cómo se relacionan las cantidades de los alumnos con la unidad de medida. ¿Cómo podríamos saber la cantidad total de alumnos de quinto grado de la Ciudad de México? Si sabemos la unidad de medida, que es 1000. Multiplicamos 142.417 por 1000, el resultado es 142.417. Si en Colima hay 12.535 unidades, ¿qué cantidad de alumnos representa esa cifra? Vamos a multiplicar 12.535 por 1000, el resultado es 12.535 alumnos de quinto grado. De los estados que están en la tabla, ¿cuál tiene menor cantidad de alumnos de quinto grado? Si vemos la tabla en enteros, los que están del lado izquierdo del punto, podemos ver que el estado de Colima es el número menor. De los estados que hay en la tabla, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad de alumnos de quinto grado? Es el Estado de México. ¿Cómo podríamos saber la cantidad de alumnos de quinto grado de los 5 estados? Podríamos sumar las cantidades y luego multiplicarlas por 1000. El resultado sería 622.930. Lo multiplicamos por 1000 y nos da 622.930. Tom primero multiplicó todo por 1000 y luego lo sumó. Con cualquiera de los dos procedimientos llegamos al mismo resultado. Nos faltaría calcular 300.60 por 1000, esto nos da 320.060, y el que sigue 82.866 y el que sigue 62.032. Ahora vamos a sumarlos y esto nos da un total de 622.930. Ahora vamos a analizar la cantidad de alumnos de toda la República. ¿Qué cantidad de alumnos representa el número 4? Serían 40. ¿Qué cantidad de alumnos de quinto grado representa el número 2? Representaría 2 millones. ¿Qué cantidad de alumnos representa el número 7? 7000, porque 7 por 1000 son 7000. Si quisiera representar el total de alumnos del país, es decir, 2327.348 alumnos, pero lo quiero representar con una cantidad de medida en millón de alumnos, ¿cómo debería representar esta cantidad? Como ahora la unidad son los millones, quedaría 2.327.348 por 1 millón, serían 2.327.348. Seguimos con ciencias naturales. El tema es el ser humano y la biodiversidad. ¿Recuerdas el reto? Era hacer una descripción del lugar donde vives. Laura describió el lugar donde vive. Hola, mi nombre es Laura, vivo en Acapulco. Es agradable caminar por el malecón. Su clima es tropical y húmedo. La temporada de lluvias va de julio a octubre. Hace mucho calor. Por las tardes voy con mi papá a pescar. Después mi mamá cocina lo que pescamos. Y después juego con mis amigos en la playa. Hemos encontrado tortugas y rayas o mantarrayas, pero no debes molestarlas porque pueden atacar. El ser humano está relacionado e interactuamos según el ecosistema en que vivimos. Aquí todo lo que se siembra crece. Aquí se siembra la vainilla. La vainilla nació en México. Hace mucho tiempo todo esto estuvo cubierto por selva. En esta época la planta de vainilla está floreciendo. También con la vainilla hacemos artesanías. También sembramos jamaica, es muy fresca y lo bueno es que la cosecha se da cuando hace más calor. Esas escaleras son para subirse a las naranjas. Estas naranjas son muy dulces. La actividad del ser humano se encuentra relacionada con la diversidad. Los científicos y científicas han señalado que la relación entre el ser humano y la naturaleza no es muy reciente, tiene su historia. Esta relación se ha dado desde hace millones de años, la estrecha relación de la diversidad de la naturaleza. Actualmente recolectamos semillas de frutos que nos gustan, muy probablemente esto hacían nuestros antepasados. Seleccionaron las semillas de las plantas que mejor cubrían sus necesidades. Como consecuencia, en la actualidad existe la domesticación. El ser humano, al igual que otros seres vivos, también dependen de su entorno para satisfacer sus necesidades como la alimentación o la vivienda. Aquí hay muchos cactus. A pesar de crecer en un lugar tan seco, son muy jugosos. Primero te voy a enseñar mi casa. Son unos cactus que mantienen fresca la casa. Mi papá cuida mucho de esos borregos. Como vimos en el video, los seres humanos aprovechan lo que tienen en su entorno, pero también para otros usos, como la obtención de materiales para la construcción.
vestimenta y la obtención de sustancias medicinales. El dato curioso es que en México contamos con una gran variedad domesticada de las que obtenemos alimentos. Contamos con 60 diferentes tipos de maíz. Otro ejemplo son los chiles con 35 especies. Son hierbas o arbustos pequeños. Otro ejemplo son los frijoles que son nativos de América. México tiene 58 especies. Toda esta diversidad se debe a que a lo largo del tiempo el ser humano ha aprendido a seleccionar y mantener especies de seres vivos con ciertas características. En esta región los guisos son por temporada. Para sacarlas, si no tienes cuchillo, con un palo. Después de que floreó, entonces podemos comer la semilla. Primero se lavan. Cuando mi papá lleva mucha sed, corta la biznaga y se la come lo de adentro. Esta calabaza solo se da por estos rumbos. Algunos de aquí trabajan en campos de cebolla. Para sacar la miel tienen que utilizar un traje especial. Antes sacaban la miel entre las piedras. El reto de hoy es el siguiente. Observa el entorno en el que vives y identifica diferentes formas en las que el ser humano se relaciona con la naturaleza. Por ejemplo, en la alimentación, en la vivienda, en la ropa o en las bebidas, en los objetos, etc. En tu diario de campo describe e ilustra esas relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Seguimos con lengua materna. El tema es la magia de la palabra. Vayan haciendo lo que yo les propongo. En casa encuentren una forma de disfrutar la lectura, busquen un lugar cómodo. La leyenda se llama El Guarampache. En el barrio de la Conquista y cerca de la plaza cívica está la casa de la familia Tamay. Don Juan nos dice que era un adolescente, la luz llegaba muy poco y lo único que podía hacer era jugar billar. Un día que regresaba a casa, al llegar a la esquina, escuché un ruido a mis espaldas. En ese momento vi pasar sobre mi cabeza unos pies enormes. Solo alcancé a ver unos pies. En ese momento quise gritar fuerte, pero no pude. De momento no pude moverme. Al salir de mi asombro empecé a correr. Le conté a mi papá y me dijo que era el Guarampache. Su hermano le dijo que vio al Guarampache, que quería quitar el foco. No pude describir a esa persona, pero recuerda que lo vio avanzar. Dijo que de vez en cuando se escucha que se ha visto al Guarampache. Es un gigante como de 8 metros de altura. Las plantas de los pies están al revés. Decían que comía a sus víctimas y no podía doblar su espalda. Dicen que habitaba en la región de Tepén. Un día lo siguieron para ver dónde vivía y cortó la rama en donde se apoyaba. Cuando se apoyó, se rompió la rama y cayó, y el hechicero terminó con él. ¿En qué momento de la leyenda sintieron miedo o tensión? Yo sentí cuando decía, una de esas noches regresaba a mi domicilio, bien entrada la noche, la calle estaba solitaria y un poco iluminada, el piso lodoso no permitía que yo avanzara con rapidez, comencé a sentir miedo y para disimularlo silbaba mientras caminaba hacia casa. El piso lodoso no permitía que avanzara con rapidez, escuché un ruido a mis espaldas seguido por un fuerte viento que erizó mi piel. Estas oraciones generan sensaciones, podemos imaginar lo que nos narran. Los adjetivos sirven para describir una cualidad. En la página 57 puedes ver ejemplos. Medio de frases adjetivas podemos describir, son empleadas en diferentes tipos de textos. Describir o caracterizar personas, objetos o situaciones relacionadas a lo sucedido. Son empleadas en diferentes tipos de texto para detallar la descripción mediante adjetivos. La calle es solitaria y poco iluminada. Aquí tenemos frases adjetivas. El piso lodoso, el adjetivo es lodoso, se refiere a cómo es el piso. En la siguiente frase usa el adjetivo fuerte, que hace referencia a cómo estaba el viento. Otro elemento que aparece en este tipo de textos son los adverbios. Los adverbios son palabras que complementan o califican al verbo, aunque también existen adverbios que modifican a los adjetivos o a los mismos adverbios. Por ejemplo, salió rápidamente. El adverbio es rápidamente, ya que nos dice cómo salió esta persona. Lentamente es un adjetivo de tiempo. Para identificarlos podemos ver la terminación mente, como Ton triunfó mágicamente. En esta dinámica ustedes van a agregar los elementos para describir. La frase es la siguiente. El pasillo que conduce a la recámara de mis padres es largo y regularmente no está muy iluminado, pero como necesitaba decirles lo que me había pasado, caminé hasta llegar a la puerta, toqué y mi madre me dijo, ya vete a dormir y deja de estarte paseando. Esas son algunas características de estos textos. Ahora, la descripción podría quedar de la siguiente manera. El pasillo que conduce a la lejana recámara de mis padres es largo, es muy larguísimo, y muy regularmente la oscuridad de ese pasillo angosta resulta atemorizante, pero yo tenía la urgencia de comunicarme con ellos, tenía que saber lo que me estaba pasando, así que mis pies se fueron moviendo lentamente, primero un dedo, después todos los demás, sobre el piso que rechinaba de forma muy aguda. A cada paso que daba,
Por fin llegué hasta la puerta. Mi mano golpeó suavemente sobre la madera una y otra vez. No se escuchaba otra cosa más que mi respiración. Todo era silencio. De repente, una voz respondió: ya vete a dormir y deja de estar paseando. Haz un ejercicio similar usando los elementos que aprendiste hoy. Seguimos con historia. El tema es el legado de los liberales. Tom cree que Benito Juárez es un héroe, pero Benito Juárez no logró todo esto solo. Era de los grupos liberales. Hay que recordar que hubo cosas positivas y negativas. En la página 62 podrás encontrar más información sobre este tema. Melchor Ocampo es considerado uno de los principales líderes intelectuales de los liberales, denominado como el filósofo de la Reforma Liberal, porque ayudó a definir los objetivos políticos más importantes de la Reforma. Nació en Michoacán en 1814 y desde chiquito fue rescatado por una rica hacendada. Doña Francisca lo nombró su heredero. Eso le permitió viajar a muchos lugares. Él estudió de todo, desde botánica, química, pasando por muchas otras más. Era una persona muy comprometida con el conocimiento. Comenzó a escribir para un periódico. En él se podía ver su postura política. En 1846 fue nombrado gobernador de Michoacán, hasta que en 1857 fue desterrado del país por Santa Anna. En Nueva Orleans conoció a Benito Juárez, y en cuanto Santa Anna huyó del país, Ocampo y Benito Juárez regresaron. En su testamento decía: muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno. Francisco Zarco Fortum era el seudónimo que firmaba los artículos periodísticos. Esto era por seguridad, ya que en muchas ocasiones fue perseguido. En cuanto era liberado de la cárcel, no dudaba en seguir escribiendo, para poder seguir publicando. La censura es cuando callas lo que piensas porque tienes miedo de las consecuencias. Zarco buscó la libertad de prensa. Aquí podemos ver algunos de sus artículos más conocidos. ¿Recuerdas qué es la leva? La leva es cuando el ejército reclutaba a la fuerza a los hombres de ahí. Ignacio Ramírez, conocido como el nigromante, desde joven era muy famoso por su tesis Dios no existe. Recordemos que aunque cada vez era más común que circulaban ideas que cuestionaban la tradición católica propia, él lo llevó a otro nivel. Ignacio Ramírez incursionó en el periodismo y fue encarcelado muchas veces. Justo por eso empezó a firmar como el nigromante. Su postura era radical, forma parte del Congreso Constituyente y esto fue lo que dijo. En resumen, Melchor Ocampo hizo grandes aportes a las leyes de reforma, sobre todo a la ley de desamortización. Francisco Zarco abogó por la libertad de prensa y la expresión. Ignacio Ramírez, el nigromante, impulsó la educación laica y la separación de la Iglesia y el Estado. El reto es el siguiente: te invito a que sigas conociendo más sobre estos personajes, ya que su vida y su obra son una pieza fundamental de la historia de nuestro país. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.